Voces para la Democracia es una asociación que en sus más de 3 décadas de historia ha contribuido a crear un espacio donde conviven el compromiso con los valores de la democracia y el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre. Y no es poca cosa. En un país que se acostó franquista y se levantó demócrata, saber que había un puñado de jueces y juezas demócratas, a mí siempre me ha dado mucha tranquilidad. Y bueno, pues para hablar de eso, de independencia y de democracia, nos acompaña esta noche el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia y punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí con nosotros. Adelante, no tengas miedo a este público que no te va a comer. Oye, Ignacio, 44 años después de la muerte de Franco, ¿queda algo de franquismo en la judicatura? Pues algo sí quedará, ¿no? Cuando sobre todo estamos escuchando este tipo de declaraciones que ha hecho un alto cargo judicial. La verdad es que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que de derecha a izquierda ha sorprendido unas declaraciones porque las hace, insisto, un alto representante de la judicatura. Supongo que te refieres a las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, sí, que ha dicho que la memoria histórica reverdece el odio que ya habíamos olvidado los españoles y cuyo fin sería convertir en vencedor de la guerra a quien en definitiva perdió la contienda en 1939. Muy de acuerdo de esto con la ley de memoria histórica no parece. No, y a mí lo que me sorprende es que, y lo estamos viendo en otros ámbitos también, en el tema del procés, cómo hay una convergencia entre sectores independentistas con gente de la derecha a veces más rancia, en el sentido de poner en cuestión la legitimidad de las resoluciones judiciales o, en este caso en concreto, de 3 poderes del Estado. El acto de exhumación, ese acuerdo que lleva el Consejo de Ministros, el Gobierno, es refrendado por el Parlamento y por una sentencia dictada por unanimidad por el Tribunal Supremo. En cualquier caso, en democracia se pueden criticar las sentencias de los tribunales, ¿no? Por supuesto que se pueden criticar. Es más, deben de criticarse porque además una de las cuestiones del Poder Judicial es la publicidad que establece la Constitución y es para conocimiento de la opinión pública y para el legítimo ejercicio de crítica de las resoluciones judiciales. Eso no lo ponemos en duda. La cuestión está en que como ciudadano tiene indudablemente derecho a la libertad de expresión. La cuestión está en como representante del Poder Judicial y uno de los altos representantes. ¿No fue un poco provinciano el hecho de aprobar la sentencia del procés por unanimidad, ¿no? Que se notaba que, ¿qué pasa? ¿Que no nos atrevemos a disentir en este país? Hombre, es mucho mejor que las resoluciones sean unánimes, ¿no? Seguramente que en las deliberaciones, yo que estoy en un órgano colegiado, hay deliberaciones, hay discrepancias. Si las discrepancias son tan grandes, tienen las posibilidades los magistrados de formular votos particulares. En este caso en concreto, yo creo que ha habido, por lo que he tenido conocimiento, una cierta opinión común sobre el tema de la no violencia y en cuanto a la calificación de los otros delitos. Yo, como soy profesor de ciencia política y llego a una conclusión, no puedo ceder en ninguna parte de las verdades a las cuales he llegado con mi proceso de deliberación conmigo mismo y para firmar algo con alguien ceder una parte de mi verdad. Por eso casi que preferiría que hubiera votos discrepantes y que no, pues yo quito rebelión, pero tú me das sedición, ¿no? Con una suerte ahí de cambalache, porque en el fondo es un cambalache. Bueno, vamos a ver, en primer lugar los tribunales lo que tienen que hacer es declarar la verdad judicial, que no es la verdad histórica, es la verdad judicial. Y después, en todo caso, esos consensos tienen que ser subsumibles en una calificación jurídica. Luego, eso de... Es verdad que la sedición es un grado menor de la rebelión, pero yo siempre digo, los bienes jurídicos que protegen son distintos. La rebelión es un delito contra la Constitución, la sedición es un delito contra el orden público. Luego hay unos ciertos matices y diferencias entre ambas figuras delictivas. ¿Cuánto tiempo hemos dicho aquello de que Spain is different, ¿no? Desde que Fraga lo utilizara como reclamo para los paradores? ¿Exhumado Franco, queda exhumar franquismo de la democracia? Pues muy probablemente. ¿Dónde? Yo, para empezar, siempre he pensado que la exhumación de Franco probablemente haya llegado en el momento histórico adecuado, porque antes probablemente no era posible. Porque antes, en la época de los años 80,
Probablemente las personas que hubieran querido exhumar a Franco y hacer justicia con el pasado se hubieran encontrado con problemas familiares, con sus propios ancestros, ¿no? A la hora de tratar de hacer cuentas con el pasado histórico, ¿no? Con la dictadura. Muchos de los gobernantes en aquella época de izquierdas pues probablemente tenían padres que eran de derechas y de los que ganaron la guerra. Efectivamente. Ya se encargó Franco de liquidar en la medida de lo posible o en la mayor medida posible la oposición. ¿Es la judicatura un sector donde pervive todavía mucho franquismo? Hombre, no sé si a veces en la utilización del término franquista, yo sí creo que la judicatura, a pesar de algunos estudios, la judicatura, por lo menos es constatable que la situación socioeconómica es algo más diferente a la sociedad. Yo creo que la judicatura, y lo hago como una autocrítica, no representa al conjunto de la sociedad. Es más, creo que debe de haber algún tipo de ayuda pública para que todos los ciudadanos estén en condiciones de poder preparar unas oposiciones, para que así sea un fiel trasunto de lo que es la sociedad española. Porque creo que con el sistema actual de acceso a la carrera judicial, no todos los ciudadanos están en las mismas condiciones de igualdad. Y la Constitución establece en el artículo 9 que se han de remover por parte de los poderes públicos aquellos obstáculos que impidan una igualdad real entre ciudadanos. Se ha logrado que entren más mujeres en la judicatura, pero el pueblo todavía no ha entrado en la judicatura, como si ha entrado, por ejemplo, en la universidad, en el ejército, en la policía. Bueno, desde luego, para empezar, se nota el cambio que se ha producido en estos últimos años porque las mujeres son más de la mitad de los jueces. Es verdad que en el Tribunal Supremo siempre se están viendo las fotos de solo varones, pero hay un cambio en la base de la carrera judicial, pero un cambio porque hasta el año 66 estaba prohibido el acceso a las mujeres a la carrera judicial. No porque tuvieran aptitudes, sino que probablemente le podían herir en sus sentimientos algunas de las decisiones que debe de adoptar el cargo de juez. Y eso lo recoge la exposición de motivos del decreto que finalmente permite el acceso a la mujer. Y hubo que esperar hasta el año 72 para que ingresara la primera mujer. De hecho, Jueces para la Democracia, desde hace 3 años es ahora Juezas y Jueces para la Democracia, porque quiere visibilizar esa presencia femenina en la judicatura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues con las personas o con los ciudadanos y ciudadanas que no tienen unos ingresos económicos suficientes o una capacidad económica suficiente, yo creo que sí tienen obstáculos reales para poder acceder a la judicatura. Y eso es un problema que hay que tratar de remediar. El Poder Judicial ha hecho un poquito de sus deberes de género, pero todavía no ha hecho sus deberes de clase. Te decía lo de la previdencia del franquismo porque instancias como la Audiencia Nacional huelen un poco a naftalina. ¿Por? Bueno, primero por la continuidad histórica que había, ¿no?, entre el Tribunal de Orden Público, ¿no?, y la Audiencia Nacional y el trasvase que hubo. Y después porque al renunciar a la idea del juez natural pueden ocurrir cosas como la que hemos visto en Alsasua, por ejemplo, ¿no?, que de repente hay un tipo de delitos que te sacan de tu juez natural, te llevan a otro lugar donde la sensación que se te queda de entrada es rara. Bueno, son varias ideas las que estás diciendo. Yo tengo que decir que, bueno, es verdad que es el heredero del Tribunal de Orden Público. Pasa que la Audiencia Nacional yo creo que a lo largo de estos años ha sufrido una evolución muy importante. De ser un tribunal especializado en la lucha contra el terrorismo, acabó siendo un tribunal, sobre todo para organizaciones criminales que superaban el ámbito de una comunidad autónoma. Yo creo que hoy por hoy la Audiencia Nacional, más que combatir el terrorismo, bueno, lamentablemente se refiere al terrorismo, los delitos de expresión, es lo que ahora mismo se está habiendo más condenas en el ámbito terrorista, es decir, aquellos raperos, tuiteros, etcétera, que utilizan las redes sociales, y esos sí que son condenados por delitos en los que nosotros somos muy críticos, como es el de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas. Pero dicho eso, la Audiencia Nacional creo que está ya más enfocada hacia delitos de delincuencia económica, corrupción política, en fin. Creo que es un tribunal, en mi opinión, necesario porque son delitos que exceden por el territorio, son más de ámbito nacional e incluso necesitan el concurso de muchas veces comisiones rogatorias con países con paraísos fiscales, por ejemplo.
Déjame ir a lo que yo creo que es el corazón, ¿no?, de los problemas de la judicatura en España, que es la carrera judicial y el hecho de que es prácticamente imposible que uno llegue al Tribunal Supremo o al Consejo General del Poder Judicial si no es con el apoyo de los partidos políticos, ¿no?, donde a veces se reparten los cargos como si eso fuera un zoco. ¿Es así? ¿Es una mirada que desde fuera tenemos excesiva? O cuando decía Ignacio Cosidó aquello, ¿no?, de que iban a controlar por detrás el Tribunal Supremo, él sabía más que nosotros de lo que se cuece allá adentro. Pues probablemente yo lo desconozco. Vamos a ver, yo me voy a referir a un tema que es el tema de la independencia y los nombramientos judiciales. Para empezar, en la Constitución española, el constituyente del 78 decidió que los jueces y fiscales no podían estar ni sindicados ni estar afiliados a partidos políticos. Cosa que en otros países no pasa, ¿no? En Francia tenemos el Sindicato de la Magistratura, que es nuestra asociación hermana. En Portugal, la Asociación Sindical de Jueces. Pero es que es más, en Alemania los jueces pueden estar afiliados a partidos políticos. Creo que eso hace que las cosas sean mucho más naturales, que no haya esa supuesta hipocresía, porque los jueces, antes que jueces, son ciudadanos, y los ciudadanos tienen su ideología. Algunos, incluso este señor, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dice precisamente no querer entrar en política, y justamente entra de lleno. Pero en el caso de los jueces, yo creo que lo más natural sería que pudieran estar sindicados, como pasa Francia, Portugal, Italia, y pertenecer a partidos políticos como en Alemania. Porque sería lo normal. Igual que los militares. Claro. Y igual que el resto de los ciudadanos. No sé por qué tenemos que tener esa limitación. Dicho lo cual, muchas veces se dice que las asociaciones profesionales son una especie de parasindicatos. Es verdad que tenemos que hacer labor sindical, porque tenemos que también luchar por nuestros derechos como corporación. Pero más allá de eso, pues Jueces para la Democracia, como cualquiera de otra de las asociaciones, o mejor dicho, juezas y jueces, lo que hace es muchas veces participar en el debate público. A propósito, entendemos que hay vulneración de derechos fundamentales, sean derechos colectivos o derechos individuales, y por eso participamos en el debate público. Se nos podrá acusar de ser una asociación ideologizada, pero creemos que es necesario participar en el debate. El que no quiere participar tendrá sus motivos. Eso también es hacer política. Y en el tema de los nombramientos, bueno, pues hay una paradoja. En los países del norte de Europa no hay Consejo General del Poder Judicial. En Italia es el modelo que se siguió en la Constitución del 78, porque se entendía que tenía que haber un órgano constitucional que defendiera a los jueces de los otros poderes del Estado. Era un órgano encargado de defender la independencia. En los países nórdicos no hay Consejo de Poder Judicial y los nombramientos los hacen los gobiernos, los nombramientos de los altos cargos judiciales. La paradoja es que en los países mediterráneos es donde, habiendo consejos del Poder Judicial, la percepción de la independencia de los jueces es muchísimo menor que en los países nórdicos, donde los jueces los eligen los gobiernos. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal, sus magistrados los elige, que son con carácter vitalicio, los elige el presidente de los Estados Unidos. Es verdad que con audiencias en el Senado, y ahí nadie cuestiona la independencia de esos jueces. En España los nombra un órgano creado ad hoc y es puesto en cuestión de modo permanente. ¿Cuál es el problema? Pues en fin, yo creo que a lo mejor hay que mejorar esos procedimientos de nombramiento. Yo sí sigo creyendo en el Consejo General del Poder Judicial, pero siempre y cuando ejerza sus funciones pues de forma razonable y no sea un mero, o sea, no tenga el equivalente a una subdirección general, ni siquiera a una dirección general, a una subdirección general, como a veces en este mandato se ha comportado. Pero jueces me han contado que cuando hay elecciones, ministro de Justicia y a veces incluso presidentes del gobierno llaman para presionar a los propios jueces para llegar a determinados nombramientos. Bueno, pues, cuando uno ve además, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido el Partido Popular, porque el Partido Socialista ha sido más sutil, pero el Partido Popular a veces ha entrado como un elefante en la cacharrería, ¿no?, con algunas cuestiones judiciales, y la sensación que ha dado, ¿no?, de no permitir, ¿no?, la independencia del Poder Judicial, asediado como estaba con la Gürtel, con la Púnica, bueno, pues parece muy elevada. Ahora mismo se acaba, ¿no?, de desmantelar el tribunal que iba a juzgar a la Gürtel. Bueno, son varias las cuestiones. Siempre yo llevo 28 años en la judicatura y lo que sí puedo decir es que yo conozco, el problema no es ese de la llamada de teléfono, el problema es de la persona que coge ese teléfono y sigue esas instrucciones. Y yo conozco jueces progresistas y conservadores que desde luego no admiten de ninguna manera ese tipo de llamada. Colgarían al instante. ¿Se puede llegar al Tribunal Supremo sin que te apoye algún partido político?
sin que te apoye algún partido político, creo que se puede llegar, porque se puede llegar con el apoyo de los vocales. Y creo que ha habido, por ejemplo, casos, no voy a decir los nombres, pero ha habido casos de personas que han llegado al Supremo, sorprendentemente, con los votos del bloque contrario al que supuestamente pertenece. Y aun en contra de algún partido político de los, digamos, dos mayoritarios. Pero además, yo he trabajado en el Consejo General del Poder Judicial como letrado. Y yo he conocido vocales que ante la llamada del ministro lo que han hecho es colgarle. Entonces, al final, la cuestión creo que es más de personas. Qué bonito que tiene del que ser sistema. eso, que te llame un ministro y colgar a un ministro o colgar a un presidente del gobierno. Eso solo lo puede hacer un juez en este país. Bueno, yo creo que lo pueden hacer también más gente. Eso dependerá de los intereses que tenga cada uno. Si quiere colgarlo, sabrá cuáles son las consecuencias. Y si sigue sus instrucciones, pues también. Según una encuesta de la Red Europea, los jueces españoles piensan mayoritariamente, los propios jueces, que durante los últimos años algunos jueces en nuestro país han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque bueno, yo conozco la materia y hemos hecho desde Juezas y Jueces para la Democracia comunicados precisamente criticando nombramientos que respondían al amiguismo o más al amiguismo que a la afinidad política. Había un vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2 o 3 mandatos anteriores que decía de su experiencia que no eran los nombramientos, respondían sobre todo al amiguismo, no a la afinidad política. Se elegía primero al amigo. Victoria Rosell estuvo en nuestro programa después, ¿no?, de ese calvario judicial y político que tuvo, donde el agresor y el malvado era otro juez, ¿no? Nos dijo esto. Puedes llegar alto en la judicatura con mérito y capacidad, pero tienes otros tantos compañeros que han llegado ahí por favores políticos. Favores políticos que es muy peligroso porque luego hay que devolverlos. Y solo se pueden devolver en sentencias. Bueno, yo creo que hay que relativizarlo todo. El hecho de hacerlo genérico parece que todos los jueces, el caso que ha tenido o que ha padecido mejor Vicky Rosell, yo creo que es un caso único, quiero pensar, y desde luego ha sido algo inconcebible. Nosotros desde Juezas y Jueces para la Democracia, sabe perfectamente ella, porque ha pertenecido a la asociación hasta que ha decidido concluir las elecciones, que ha tenido todo nuestro apoyo. Somos conocedores del calvario que ha sufrido Vicky y felizmente o de momento hay una sentencia que no es firme que le da la razón. A mí me estremece que si ese empresario no hace pública esa grabación donde el juez Alba le ofrece favores judiciales a cambio de acusar, aunque no tuviera pruebas y fuera mentira, a Vicky Rosell, si no se llega a publicar eso, pues igual Victoria Rosell estaría juzgada y condenada. Pues no lo sé, porque vamos a ver, el proceso penal tiene estas cuestiones, tiene que haber pruebas de cargo. Si no hay pruebas de cargo, y después también, en caso de duda, si hay una duda razonable, pues obviamente el juez lo que tiene que hacer es absolver. Yo creo que el sistema penal, tal como está montado, sobre todo se trata de evitar condenas de inocentes y más que absoluciones de culpables. Y en ese sentido sí que es importante, creo que es un sistema muy garantista, el sistema penal español, y en ese sentido creo que es difícil conseguir condenas injustas. ¿Es normal que en pleno siglo XXI haya delitos como injurias a la corona o contra los sentimientos religiosos? Nosotros hemos participado en la propuesta del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre delitos de expresión y creemos que debería de reconducirse a los delitos de calumnia y las injurias remitirlas al Código Civil, con lo cual no deberían de existir. Y los delitos de odio eran delitos de los poderosos contra los débiles, y ahora parece que el delito de odio es de los débiles contra los poderosos. Es que el problema está en que el delito de odio, que fue una recomendación de la Unión Europea, el problema es materializar o convertir en un delito lo que es un sentimiento humano, como es odiar. Eso es muy difícil de llevarlo a una tipificación penal. Pero una vez que se lleva, creo que debería ser lo más, ¿cómo te voy a decir?, exigente. No debe de ser un tipo tan genérico que se engloben conductas muy diferentes. ¿No se ha quedado viejo el delito de sedición? Parece una cosa un poco decimonónica. He leído tu entrevista en El Español y no la comparto, pero es algo natural. Creo que el delito de sedición, como te dije antes, es un delito contra el orden público. Hay determinados comportamientos. Si se condena el delito de atentado,
pues con más motivo el delito de sedición. Creo que ha habido muestras en España ejemplares de lo que es un delito de sedición. El hecho de que una comisión judicial tenga que salir por el tejado asustado, en fin, no pudiendo, creo que ese caso es encajable en un delito de sedición. Pero claro, si le das un par de vueltas más, protestas de las cuales yo he sido partícipe, como las luchas por la objeción de conciencia y luego por la insumisión, pues nos podrían también haber acusado de sedición. Y entonces algo que sirve para generar un avance democrático se convierte en algo realmente complicado. Lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros que somos firmes defensores de los derechos fundamentales, tanto los individuales como los colectivos, creo que todos los derechos fundamentales tienen un límite. Y me voy a remitir simplemente a la Constitución. Cuando habla del derecho de reunión y de manifestación, tiene el límite de que pueda ponerse en peligro personas y bienes. Y ese límite creo que lo recoge al menos el espíritu del delito de sedición. Otra cosa son las penas, que son unas penas desproporcionadas, pero son las que se prevén en el Código Penal. Ahí sí podría ponerlo en cuestión, que me parecen unas penas demasiado exageradas. Para marcharnos, ¿el problema catalán se puede solucionar judicialmente? No. Yo creo que los jueces han tenido que resolver en el pasado una actuación puntual, los hechos de otoño del 2017, pero nosotros siempre hemos dicho, el problema catalán es un problema político, la sede de solucionarlo es la vía política. El derecho penal no está concebido para resolver ese tipo de problemas. Ignacio González, de Jueces para la Democracia. Durante mucho tiempo el pensamiento progresista ha pensado que los únicos derechos válidos eran los materiales. ¡Ay! Si hubiéramos entendido la importancia de la división de poderes, del habeas corpus, en fin, de todos esos derechos liberales burgueses que en el fondo forman parte de logros civilizatorios. Muchas gracias por estar aquí en esta humilde frontera, donde pese a que estamos en la frontera, procuramos ser fieles seguidores, por lo menos de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias a vosotros.